Se cumplen por estos días 100 años de la muerte de la escritora española Emilia Pardo Bazán. Fue en Madrid cuando tenía 69 años. Narradora, poeta, ensayista, dramaturga, periodista, crítica literaria, escribió biografías, escribió libros de viaje, hasta de cocina, tuvo unos epistolarios muy importantes. Tuvo una gran popularidad en vida, pero esa popularidad luego de su muerte se fue apagando y se convirtió en una autora poco leída, poco recordada, por lo menos acá en Uruguay. Y ahora, 100 años después, comenzaron en España los homenajes por el centenario de su muerte que honran su figura y estimulan nuevas lecturas de su obra. Ella había nacido justo en medio del siglo XIX, en la mitad del siglo XIX español. En La Coruña, que es la ciudad además que ella en su literatura, en su narrativa, da el nombre de Marineda. Pero bueno, que en la segunda mitad del siglo XIX, español, una duquesa católica y políticamente conservadora, aunque en la vida privada de costumbres liberales, pero que una mujer con esas características plantara bandera de feminista radical era algo bastante difícil de entender. Ella tomó riesgos y desde que era muy joven, casi adolescente, hasta que muere en el 21, o sea, en las primeras 2 décadas, vive las primeras 2 décadas del siglo XX, consigue reinventarse como mujer, consigue fracturar, digamos, los límites que tenía impuestos por el lugar de nacimiento, la posición social, el dinero y todo lo demás, y se convierte en otra mujer, o en la misma mujer pero con otras puertas que podía abrir, y encontró nuevas formas de vivir y de escribir. Va a ser muy rechazada, va a ser muy criticada, pero llegó de todas maneras a ser la gran dama de las letras españolas. Una figura muy paradójica, muy contradictoria, con una pero muy caudalosa obra literaria que define una época, ¿no? Hija única del conde José María de Pardo Bazán y de Amalia de la Rúa, se educó con tutores privados en su casa, permitiéndole, por suerte, el acceso temprano a la biblioteca, la inmensa biblioteca familiar, que la niña parece que pasaba allí horas y horas y horas. A los 9 años ya compone versos y a los 15 escribe su primer cuento que manda a un medio de prensa, La Soberanía Nacional, y es publicado. A lo largo de su vida publicó más de 600 cuentos, un número muy importante que hacen que sea, digamos, la cuentista más prolífica de esa época, superando en número inclusive a Chekhov o a Poe, en número. Después su formación continuó en Madrid, en un colegio muy exclusivo francés, donde además del idioma les enseñaban las cosas propias de las niñas, como bordado, costura, religión, y alguna materia extra, que era la que a ella más le interesaban, como mitología, por ejemplo, pero nada que pudiese hacer que las niñas que se educaban ahí fueran encasilladas en la categoría de bachilleras. Era todo un adorno apropiado para la clase, el género, etcétera, etcétera. En Madrid pasaban los inviernos, por eso va al colegio francés, porque su padre participaba de tareas, inclusive llegó a ser diputado, militaba en el Partido Liberal, hasta que un buen día se desengaña del partido y decide viajar por Europa. La madre se había casado con el padre cuando tenía 15 años y la misma Emilia se va a casar a los 16 con un José Quiroga, un muchacho de 20 de su clase, que se conocían desde hace mucho tiempo, que acepta casarse con él. Él estudiaba Derecho, entonces se van para Santiago de Compostela, donde él estudia Derecho. Cuentan que ella preparaba con él las clases, lo ayudaba, clasificaban los temas, le tomaba exámenes, digamos,
y que terminó aprendiendo de derecho más que el propio cónyuge. Pero ya ahí empezó a ver que los modelos de educación que tenían las mujeres no era lo que ella quería, y se va a convertir en autodidacta y va a empezar tempranamente a denunciar las complicidades patriarcales que hacían que la mujer estuviera encerrada en una normativa de la que no podía salir. Dice ella, se dice que las mujeres son inferiores, que son incapaces de pensar, pero nada mejor para confirmarlo o para afirmarlo que continuar cerrándole las puertas del mundo del saber. Es muy probable que desde muy joven quisiera convertirse en escritora, ¿no? Pero en el siglo XIX no era lo que se esperaba de una chica de su posición. Entonces, el padre, que era un hombre avanzado en algunas cuestiones, le da unos consejos muy sabios. Cuando ella es adolescente le dice, bueno, hija, los hombres somos muy egoístas. Cuando te digan que hay cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no hagas caso, porque no puede haber, le decía el padre, dos morales distintas para dos sexos distintos. Hablaban de sexo y no de género, claro. Ella fue en 1868 que cuenta que experimentó 3 cambios drásticos. Se vistió de largo, se casó y además en España en 1868 estalló la Revolución de Septiembre. Y luego, cuando el padre, como les decía, se desengaña de su partido y decide viajar por Europa con la mujer, se va también con la joven pareja y bueno, viajan, ella empieza a conocer gente, a ir a exposiciones, a teatros, a conciertos diferentes, y ella estudiaba inglés y alemán para poder estudiar, para poder leer a los grandes autores en su lengua original. Cuando regresa a España, ya la inquietud intelectual va en aumento, entonces se aproxima al krausismo a través de Francisco Giner de los Ríos, de quien ella va a ser muy amiga. Y después cuenta que ese modelo filosófico amplió sus horizontes y le permitió trascender su condición de carlista arrobada. Y de todas las impresiones de esos primeros viajes surgen las primeras colaboraciones periodísticas que después nunca va a detenerse, se las publica en el Imparcial. Fue la primera corresponsal de prensa en Roma y París. Después ella funda, financia y dirige una revista, Nuevo Teatro Crítico, donde también publicará algunos de sus artículos más importantes. Tiene 3 hijos. Cuando nace Jaime, publica su primer libro de poesía. Cuando nace Blanca, publica su primera novela. Una primera novela que da pie a la segunda, donde ya con un lenguaje realista cuenta el desastre de un matrimonio por conveniencia realizado entre una jovencita y un hombre mayor. Y ahí nace su tercera hija. Hay algo interesante que me gustaría decir, porque hay mucho para decir de ella, pero es imposible, no se puede seguir toda la obra literaria de Pardo Bazán, todos los cuentos, todas las novelas. Decir quizás que su novela, que fuera de España, ella mantiene amistades literarias muy estimulantes. Por ejemplo, en París visita a Émile Zola, representante del naturalismo, entabla diálogo con Victor Hugo, con Maupassant, con Daudet, va a las tertulias de los hermanos Goncourt, descubre la nueva novela rusa, pero en 1882 inicia en La Época la publicación de una serie de artículos sobre Zola y los experimentos narrativos que reflejan, los experimentos narrativos de Zola, ¿verdad? Y el naturalismo que refleja la parte más cruda de la sociedad. Luego todos estos artículos se reúnen en un libro que se llamó La Cuestión Palpitante, que cosechan un enorme éxito y un aluvión de críticas, porque los colegas escritores no admiten fácilmente que una señora les enseñe los nuevos caminos de la creación. No es que Bazán adhiera del todo al naturalismo, al movimiento francés, pero ella lo que hace más bien es impulsar la fusión del realismo español tradicional con elementos sociales de esa corriente. El libro es condenado porque dicen que defendía la pornográfica narrativa francesa, y ella nunca elude la polémica. A ella dicen que le gustaba mucho estar en el centro de la polémica, en el centro de todo, que tenía una resistencia a cualquier cosa, que trabajaba muchísimo, pero tanto fue
fue el escándalo por este libro de La cuestión palpitante, que hasta tuvo un prólogo de Leopoldo Alas Clarín, que después se pelea con ella y después se vuelven a ser amigos, tienen una relación muy tensa. Leopoldo Alas, que es el autor de esa novela maravillosa que es La Regenta. Pero el escándalo de la cuestión palpitante termina con el matrimonio de ella, que supongo que ya no andaría demasiado bien si no hubieran hecho algo para enmendar esto. Pero parece que el marido, por convicción o presionado por el medio, por el entorno, le pidió que dejase de escribir. En España no existía el divorcio, por lo tanto se separaron amistosamente. Y ella tuvo un vínculo muy largo con Benito Pérez Galdós, que fue su amigo, su amante, su consejero, el autor de los episodios nacionales, ¿verdad? Hay algo que, antes de decir 2 o 3 cosas, por ejemplo, que de todas las novelas que escribió, la más famosa o quizás la más importante es de 1886 y es Los Pasos de Ulloa, donde ella culmina su interpretación del método naturalista y de esa adaptación, apropiación y cambios que hizo del método de Solá, y alcanza el dominio de sus recursos expresivos, ¿no? Es una saga de una clase social en decadencia, un mundo violento, sensual, lleno de contrastes sociales y culturales, donde la aristocracia rural gallega intenta patéticamente mantener sus privilegios. Y hay otra novela que me gustaría nombrar, de las muchísimas que tiene, esta en Los Pasos de Ulloa, además, que tiene una segunda parte. Pero hay otra que es anterior, que se llama La Tribuna, y que es de alguna manera la primera novela proletaria, si se puede decir así, de 1882. Se escribió en el Paso de Meirás, en ese lugar tan bello que les contaba. Además, después fue comprado, después de la muerte de ella, fue comprado a la hija de ella, porque el hijo de Pardo Bazán había muerto, el nieto también, el esposo de la hija también, y ella terminó vendiendo el Paso de Meirás, que era tan querido por su madre, a las autoridades franquistas de La Coruña, que se lo querían regalar a Francisco Franco, y que hicieron una colecta. Parece que menudeaba las presiones para que la gente colaborara en esa colecta, y se lo regalaron a Franco. Y recién ahora, fíjense que hace 100 años de la muerte de ella, culmina un trámite extensísimo que comenzó hace mucho tiempo y que fue muy largo, muy arduo, muy dilatado, para que se devuelva el Paso de Meirás al Estado. Bueno, eso sería todo un cuento largo, pero no es el caso ahora. Les contaba que entonces en esa novela, La Tribuna, escrita en el Paso de Meirás, tiene que ver, su protagonista se llama Amparo y es una de las cigarreras, de las mujeres que hacían cigarros en la fábrica de tabacos de La Coruña, que en realidad esto existía, ¿no? Aunque la novela es novela, pero la fábrica de tabacos de La Coruña sí. Y entonces Amparo es una líder que encabeza las reivindicaciones obreras, tiene la particularidad de ser lectora, por más que fuera obrera, es lectora, y esto evidentemente le hace tener una percepción distinta del mundo y de sus problemas, y le ayuda en su oratoria, que era muy febril. Lamentablemente después ella cae en brazos de un militar seductor, queda embarazada, la abandona, y bueno, y no les voy a contar más, pero por primera vez era importante que en la literatura española se dedicaba una novela al mundo obrero, ¿no? Y la escribía una mujer, como Pardo Bazán. Una mujer, como ya les decía, muy contradictoria, porque claro, ella tenía las posibilidades de una mujer adinerada, de una mujer de poder familiar, pero no dejaba de ser una mujer. 3 veces la rechazaron para entrar a la Academia de Letras. Antes habían rechazado a otras mujeres, después rechazarían a otras. La rechazaron con juicios misógenos y con muchas burlas, aunque tuvo un montón de cargos después oficiales, como catedrática, como conferencista, como etcétera, etcétera, un montón. Lo último que les quiero decir, porque me parece que es interesante, muy interesante, es que hay una serie de mujeres gallegas pioneras. Estamos hablando de Pardo Bazán, que es gallega, y no podemos dejar de mencionar a Concepción Arenal, que era mayor que Emilia Pardo Bazán,
con la cual compite doña Emilia en un concurso que se había hecho en Orense para celebrar el centenario del ilustrado benedictino Benito Feijó, y gana con 25 años el concurso de ensayo, lo gana Emilia, y le gana a Concepción Arenal, que era una mujer cuya sed de conocimiento la hizo ir a la universidad vestida de varón, que era periodista, que era activista social, que luchó en campos tan diferentes como la reforma de las cárceles o la educación de la mujer. Esta mujer fue muy importante en la vida de Emilia Pardo Bazán, como también lo fue Rosalía de Castro, que también dejó huella en la vida de Emilia. Rosalía, que en su poesía revalorizó el gallego al adoptarlo en sus versos, arriesgándose al desprestigio social y a no ser leída, ¿verdad? Porque el gallego había tenido un pasado glorioso, pero había sido defenestrado después. Bueno, estas tres mujeres representan una época y luchan cada una a su manera por preservar su independencia y por lograr el reconocimiento de sus colegas varones y de la sociedad. Y se convirtieron en precursoras de ideas que llegan hasta los actuales movimientos feministas. Ahora, a 100 años de la muerte de Emilia Pardo Bazán, con 69 años, es buen momento para releerla y recordar todo este mundo que ha quedado un poco por acá olvidado y que vale la pena, porque hay obras literarias que dibujan, son documentos de una época, y no puede dejarse pasar esa lectura del documento de una época. Chao.